Hola amigos, un saludo a todos. El ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente. Dibujar tres estructuras de Lewis para el NO2 e indicar cuál de ellas es más probable. Para este ejercicio sí que vamos a ocupar varias fórmulas. Son fórmulas realmente muy sencillas, pero les recomiendo que se las aprendan. Estas fórmulas son las siguientes. EC es igual a EN menos ED. Gato E es igual a S sobre 2 y EP es igual a ED menos S, donde S son los electrones compartidos, es decir, los electrones de enlace. EN es igual a los electrones necesarios. ED es igual a los electrones disponibles. Gato E es igual a número de enlaces y EP es igual a electrones no enlazantes. Entonces, aquí tal vez no tengan mucho sentido estas notaciones, pero ahorita cuando vayamos resolviendo el ejercicio vamos a ver qué es cada una, cómo la vamos a utilizar. Pero les recomiendo aprenderse estas fórmulas. Solamente son tres fórmulas y realmente son muy sencillas. Entonces vamos a calcular precisamente estos parámetros. Vamos a calcular electrones necesarios, vamos a calcular electrones disponibles, calcularemos electrones compartidos, número de enlaces y también los electrones no enlazantes para nuestra molécula que es el NO2. ¿Cómo vamos a calcularlo? Primero calculemos los electrones necesarios. Los electrones necesarios son los electrones que nosotros tenemos que tener o tendríamos que tener en nuestra estructura de Lewis, ya cuando nosotros tengamos nuestra molécula NO2. ¿Y estos cómo los calculamos? Pues simplemente es el producto del número de átomos que nosotros tengamos por los respectivos electrones que necesita para completar el octeto. En el caso de los elementos del periodo 2, que recuerden que tienen que completar, tienen que alcanzar una configuración electrónica de gas noble que es la más estable, y por lo tanto tenemos por ejemplo el nitrógeno, que es número atómico 7. El nitrógeno necesita, está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia y necesita otros 3 electrones para completar su octeto. Entonces, como el nitrógeno quiere completar su octeto, pues vamos a multiplicar este átomo de nitrógeno por 8 para saber cuántos electrones necesitamos para los nitrógenos. Lo mismo vamos a hacer con el oxígeno. En nuestra fórmula NO2 tenemos 2 oxígenos, por ello aquí coloco el 2 en el oxígeno. El oxígeno también necesita 8 electrones para completar su octeto, y entonces tendríamos estas multiplicaciones: 1 por 8, 8, y oxígeno 2 por 8, 16, y eso nos da 24. Aquí uno de los casos, por ejemplo, donde no es 8 es en el caso del hidrógeno. Si aquí nosotros tuviéramos hidrógeno, en el hidrógeno no multiplicaríamos por 8, sino por 2, ya que el hidrógeno no necesita 8 electrones. El hidrógeno cumple la regla de solamente tener 2 electrones en su nivel 1. Entonces allí sí que es 2. Aquí ya en este caso en el nitrógeno y en el oxígeno, ahora allí sí podemos colocar el 8 porque necesitan completar la regla del octeto. Luego, los electrones disponibles. Estos creo que son un poco más fáciles. Nosotros tenemos que ubicar al elemento en su grupo en la tabla periódica. El nitrógeno está en el grupo 5A, por lo tanto va a tener 5 electrones de valencia. Y estos electrones de valencia los vamos a multiplicar por el número de átomos que hay de cada elemento en la molécula. En la molécula recuerden que aquí es NO2. Como solo hay un nitrógeno, multiplicamos ese 1 por los 5 electrones de valencia que tiene cada nitrógeno, y eso nos da 5. Lo mismo hacemos para el oxígeno. Tenemos 2 oxígenos en nuestra fórmula, recuerden que es NO2, y cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia porque el oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Entonces tendríamos 5 más 12, 17. Entonces tenemos 24 electrones que necesitamos y tenemos solamente 17 que serían los electrones disponibles. Luego, ¿cómo vamos a calcular los electrones compartidos? Aquí está la fórmula. Electrones compartidos es igual a electrones necesarios menos electrones disponibles, y esta resta es 24 menos 17 que nos da 7. Ahora, algo muy importante: cuando a ustedes les dé un número impar, como aquí el 7, lo que vamos a hacer es restarle 1, es decir, en vez de 7 electrones compartidos solamente van a haber 6, ya que no podemos tener un mismo electrón que sea compartido por los dos átomos al mismo tiempo. Recuerden que un enlace se forma por 2 electrones
y si tenemos un número impar quiere decir que va a haber un electrón libre. ¿Ok? No podemos dividir ese electrón a la mitad y que la mitad de un electrón esté de un elemento y la otra mitad del otro elemento. Eso no se puede. Entonces, este otro electrón, ya que es impar, va a estar en alguno de los átomos como electrón libre, como electrón desapareado. Entonces tenemos, y no podemos subir aquí al 8, por ejemplo, porque no podemos agregar más electrones de los que tenemos. Entonces lo más lógico es disminuir al número más cercano hacia abajo, es decir, al número par más cercano, que en este caso es el 6. Entonces electrones compartidos no van a ser 7, sino van a ser 6. Si aquí nos hubiera dado un número par de esta resta, allí sí que ese sería el número de electrones compartidos. En este, les repito, como es un número impar, vamos a tomar el número anterior, que en este caso es el 6. Luego el número de enlaces, la fórmula es electrones compartidos entre 2, y esta es un poco más lógica, ¿no? Porque un enlace se forma por la unión de dos electrones, es decir, por la compartición de dos electrones, y entonces de los electrones que tengamos compartidos, la mitad van a ser el número de enlaces. Entonces número de enlaces es igual a electrones compartidos entre 2, como los electrones compartidos son 6, sería 6 entre 2 igual a 3. Entonces número de enlaces es igual a 3. Y luego ya nada más vamos a calcular los electrones no enlazados. Y eso es como los calculamos con una resta, que es electrones disponibles menos electrones compartidos. ¿Cuánto vale electrones disponibles? Tenemos que es 17. ¿Cuánto valen electrones compartidos? Acá establecimos que eran 6. Entonces electrones no enlazantes serían 17 menos 6, 11. Ahorita todavía tal vez estos valores nos resulten un poco ajenos, pero ahorita cuando vayamos a resolver la estructura vamos a ver en qué vamos a ocupar cada uno de estos valores. Entonces si pueden aprenderlos para continuar con el video, si no de cualquier manera los voy a estar recordando. Electrones necesarios 24, electrones disponibles 17, electrones compartidos 6, número de enlaces 3 y electrones no enlazantes 11. Muy bien, vamos a resolver la estructura de Lewis en 4 sencillos pasos. El paso número 1 es dibujar los átomos que conforman a nuestra molécula. Yo aquí dibujé dos posibles formas. Nosotros podemos tener el átomo de nitrógeno en el centro y dos átomos de oxígeno en los lados, o bien podemos tener un átomo de oxígeno en el centro y el átomo de nitrógeno del lado izquierdo, por ejemplo, y el átomo de oxígeno del lado derecho, o viceversa. El punto es que aquí el átomo central es el nitrógeno, acá el átomo central es el oxígeno. Estas dos pueden en un principio ser nuestras formas. Vamos a ver si son posibles. Muy bien, vamos para nuestra forma A, es decir, para esta estructura, vamos a dibujar las estructuras. Entonces, para esta primera forma, donde el nitrógeno es el átomo central, tenemos que el paso 2 es unir los átomos con un enlace. Esto es muy necesario y es lo más lógico. Nosotros no podemos tener átomos sueltos, entonces lo primero que tenemos que hacer es unir a nuestros átomos. ¿Con qué? Con un enlace. Lo mínimo con lo que pueden estar unidos los átomos es con un enlace. Entonces tenemos que establecer estos enlaces. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿cuál era el número de enlaces que nosotros íbamos a tener en nuestra molécula? Acá habíamos establecido que el número de enlaces iba a ser de 3. Pero aquí yo nada más tengo dos, un enlace y otro enlace que les repito, estos son necesarios para unir a los átomos. Entonces ese otro enlace que nos falta para completar los 3 lo tenemos que colocar en algún lado. Y eso precisamente nos lleva al paso número 3. Adicionar enlaces hasta agotar el número de enlaces. Era lo que les decía, nosotros recuerden que nuestro número de enlaces, gato E, lo habíamos establecido en 3. Como ya teníamos 2 en el paso anterior, el otro enlace lo tenemos que agregar en cualquiera de ellos dos, ya que son iguales. Entonces nosotros agregamos nuestro doble enlace, por ejemplo, aquí. Son iguales en el término de que podemos tomarlo como simétrico. En realidad aquí se presentan formas resonantes, pero de eso no vamos a hablar en este video. Solamente que sepan que podemos colocarlo aquí o también lo podemos colocar acá en el otro oxígeno. Entonces ya hemos completado el paso 3, vamos al paso 4. El paso 4 es dibujar los electrones para los átomos hasta agotar los EP. ¿Qué eran los EP? Eran los electrones no enlazantes. ¿Y quiénes son esos electrones no enlazantes? Pues son estos puntitos que nosotros a veces vemos en las estructuras que no forman parte de los enlaces. Nosotros aquí tenemos 3 enlaces. Pero los electrones que no van a participar ahí, pues precisamente son los electrones no enlazantes. Me voy a regresar a nuestras fórmulas
para que veamos qué resultado nos había dado. Aquí establecimos que los electrones no enlazantes era igual a 11. Es decir, nosotros vamos a tener que colocar 11 puntitos. Pero, ¿cómo colocar esos puntitos? Porque no los podemos colocar simplemente como queramos. Tenemos que checar que los átomos en su medida cumplan con la regla del octeto. Veamos para los oxígenos. Este primer oxígeno ya tiene un doble enlace con el nitrógeno. Recuerden que un enlace equivale a dos electrones, perdón. Un enlace equivale a 2 electrones, y si aquí tiene 2 enlaces, ¿cuántos electrones tiene? En total tendría 4. Recuerden que estos son enlaces covalentes, por lo tanto hay compartición de electrones. Aquí en este doble enlace hay 4 electrones. ¿Cuántos le faltan al oxígeno para completar sus 8? Le faltarían 4, entonces por ello dibujamos aquí 4 puntitos. Vamos con el otro oxígeno. El oxígeno ya tenía un enlace. Un enlace equivale a 2 electrones. ¿Cuántos le faltan para completar 8? Le faltarían 6. Por ello dibujamos aquí 6 puntitos. Ahora para el nitrógeno. Al nitrógeno no vamos a ver que cumpla la regla del octeto, y en realidad no la tiene que cumplir en este caso. Nosotros vamos a contar cuántos electrones ya hemos colocado sin este que coloqué al nitrógeno. Entonces en el primer oxígeno colocamos 4 electrones y en el segundo oxígeno colocamos 6. ¿Cuántos llevábamos hasta el momento? 10. ¿Y cuántos eran los que teníamos disponibles? ¿Cuántos electrones no enlazantes? 11. Recuerden que habíamos calculado que eran 11. Y si ya llevamos 10, ¿cuántos nos faltan? 1. Y ese un electrón, ¿dónde lo tenemos que colocar? En el nitrógeno. Por ello aquí está colocado ese electrón. Ahora veamos que vamos a contar cuántos electrones tiene nuestro átomo de nitrógeno. Tiene 4 de este doble enlace, otros 2 de este enlace sencillo, ya lleva 6, más este otro electrón tendría 7. Aquí el nitrógeno no cumple la regla del octeto, tiene 7 electrones. Entonces este electrón que se encuentra aquí se encuentra como electrón desapareado, y por ello esta especie es altamente reactiva. Vamos con nuestra especie B. Recuerden que las dos formas podíamos tener el nitrógeno en el centro o bien el oxígeno como átomo central. Vamos a hacer estructuras de Lewis para esta forma. Entonces el paso 2 era unir los átomos con un enlace. Recordamos, unimos nitrógeno-oxígeno con un enlace y oxígeno con otro enlace. ¿Cuántos enlaces nos quedan? Recuerden que eran 3 enlaces los que nos habían dado de nuestra división, de nuestra operación, perdón. Si aquí ya tenemos 2 enlaces, ¿cuántos faltan? Falta un enlace. Entonces ese otro enlace, ¿dónde lo colocamos? Lo podemos colocar o bien entre el nitrógeno y el oxígeno, o también lo podemos colocar entre los oxígenos, de tal manera que nuestro paso 3, al agregar ese otro enlace que nos falta para completar los 3 enlaces que debemos colocar, nos van a quedar estas dos formas. Bien el doble enlace nitrógeno-oxígeno o el doble enlace oxígeno-oxígeno. Ambas hasta el momento son correctas. Vamos con el paso número 4 y último, que es dibujar electrones para los átomos hasta agotar los electrones no enlazantes. ¿Recuerdan cuántos electrones no enlazantes teníamos? 11. Recuerden que los electrones no enlazantes son 11, es decir que puntitos tenemos que tener 11. Vamos para los oxígenos. Yo les recomiendo siempre hacerlo para los oxígenos, ya que normalmente el nitrógeno es el que tiene los electrones no apareados. Veamos para este átomo de oxígeno central. Tiene 3 enlaces. Cada enlace, recuerden que equivale a 2 electrones. Si tiene 3 enlaces, ¿cuántos electrones son? 6. ¿Cuántos le faltan para completar 8? 2. Colocamos 2 puntitos, que son estos 2. Para este otro oxígeno, tiene un enlace equivale a 2 electrones. ¿Cuántos le faltan para completar 8? 6. Por ello colocamos aquí 6 puntitos. Entonces, ¿cuántos llevamos hasta el momento? 6 más 2, 8. ¿Cuántos faltan de los 11 que tenemos? 3. Entonces esos 3 electrones los tenemos que colocar en el nitrógeno, que son estos 3. Luego nuestra siguiente figura, nuestra siguiente estructura, aplicaría algo similar. Tenemos oxígeno del centro, tiene 3 enlaces, son 6 electrones, le faltan 2 para completar 8. Y para el oxígeno que se encuentra en la derecha tenemos un doble enlace que equivale a 4 electrones. ¿Cuántos le faltan para completar 8? 4. Por ello colocamos 4 puntitos. ¿Cuántos llevamos hasta el momento? 4 de este oxígeno, 2 de este oxígeno, son 6. ¿Cuántos faltan para completar los 11? 5. Esos 5 electrones se los colocamos a el nitrógeno.
ya hemos completado nuestras estructuras de Lewis. Nuestras estructuras de Lewis son las siguientes. Estas tres, recuerden que de nuestra primera forma nos dio una estructura de Lewis, de la segunda forma nos dieron dos estructuras de Lewis y en total tenemos tres. Estas no son las únicas, puede haber más estructuras, pero yo aquí solamente dibujé tres y de estas tres vamos a elegir la más probable. Las tres estructuras, para que sepan, son correctas, es decir, si solamente nos piden dibujar una estructura de Lewis, podemos dibujar cualquiera de ellas y es correcta. Ahora, hay una diferencia entre lo que sea correcto y lo que sea más probable. Las tres son correctas, pero una de ellas va a ser más probable que las demás. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, más bien, ¿cómo vamos a determinar cuál de ellas es más probable? Pues por algo que se llama la carga formal. Y cito a Raymond Chang lo que nos dice acerca de lo que es la carga formal. Él nos dice que la carga formal es la diferencia de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo en una estructura de Lewis, y eso vendría a ser la carga formal, según Raymond Chang. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la carga formal? Con esta sencilla fórmula. Carga formal es igual a electrones de valencia menos los electrones en la estructura, y de esta manera vamos a calcularla para cada átomo en nuestras estructuras. Vamos a comenzar por esta estructura de Lewis. Para esa primera estructura, la carga formal del átomo de oxígeno, ¿cómo quedaría? ¿Quiénes los electrones de valencia? EV son los electrones de valencia, son los que corresponden al grupo en el que se encuentra nuestro átomo. El oxígeno se encuentra en el grupo 6, por lo tanto tendrá 6 electrones de valencia, que es este 6. Luego, los electrones en la estructura. ¿Cómo calculamos los electrones en la estructura? Vamos a dibujar una línea imaginaria que corte a nuestro enlace. En este caso la línea aquí está indicada con color azul. Esta línea tiene que cortar al enlace, también al enlace que se encuentra de este extremo. Corta el enlace. Ahora vamos a contar cuántos electrones tiene el oxígeno ya habiendo cortado nuestro enlace. Recuerden que cada enlace tiene 2 electrones y si nosotros cortamos ese enlace, cada átomo se va a quedar uno de esos 2 electrones. Es decir, imaginemos que aquí hacemos una ruptura homolítica. Cada quien se queda un electrón del enlace. Si aquí hay un enlace doble, ¿cuántos electrones se va a quedar el oxígeno? 2. Y el nitrógeno se va a quedar los otros 2. Entonces este oxígeno tendría 2 electrones de este doble enlace, más estos 4 electrones serían 6. Entonces, ¿cuáles serían los electrones en la estructura EE? Serían 6. Por ello tenemos 6 menos 6 igual a 0. La carga formal de este átomo de oxígeno es de 0. Vamos para el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, está en el grupo 5, colocamos 5. Luego menos los electrones en la estructura. Ya que hicimos nuestras líneas imaginarias, contemos cuántos electrones tiene el nitrógeno en esta estructura. Tiene 2 electrones de este doble enlace, tiene un electrón de este enlace sencillo, ya llevaría 3. Más este electrón que se encuentra acá desapareado tendría 4. 4 electrones en la estructura. Entonces por ello restamos 5 menos 4 y eso nos da 1. Colocamos un signo positivo, ya que aquí las cargas formales son cargas parciales. Entonces coloquemos un signo más para indicar que este nitrógeno tiene una carga formal de más 1. Y finalmente, para el átomo de oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Se encuentra en el grupo 6. Ahora, ¿cuántos electrones tiene la estructura? Tiene 6 electrones aquí, que nosotros podemos contar con los puntitos, y un electrón de nuestro enlace. Recuerden que la línea divide al enlace en 2 y cada quien se queda uno de los electrones del enlace. Entonces, de tal manera que este oxígeno tiene 7 electrones en la estructura, nuestra carga formal sería 6 menos 7 igual a menos 1. Entonces, para finalizar esta primera estructura, tendríamos carga formal del primer átomo de oxígeno 0, el nitrógeno tiene una carga formal de más 1 y el oxígeno tiene una carga formal de menos 1. Lo mismo vamos a hacer para las siguientes dos estructuras. Para la segunda estructura, la carga formal de nitrógeno sería de 0, para el oxígeno del central sería de más 1 y para el oxígeno de la derecha sería menos 1. Ustedes pueden pausar el video para intentar hacer la operación y para que puedan ver de dónde salen estos números para corroborarlo. Yo ya no lo voy a explicar para no demorarme mucho en este video. Y para la tercera estructura nosotros calculamos también cargas formales. Para el nitrógeno aquí sería de menos 1, para el oxígeno central de más 1 y para el oxígeno de la derecha sería de 0.
Ya hemos calculado las cargas formales. Una cosa que se me pasa es que la suma de las cargas formales debe ser 0. Si es una molécula neutra, como es el caso aquí, el dióxido de nitrógeno es una molécula neutra, entonces la suma de las cargas formales debe de ser 0. Y aquí comprobamos efectivamente menos 1 más 1, 0, más 0, 0. Para la segunda estructura, 0 más 1, 1, menos 1, 0. Y para la primera estructura, 0 más 1, menos 1, 0. En las tres la carga total, la suma de las cargas formales debe ser 0. Entonces, ya que tenemos nuestras tres estructuras, ¿cómo vamos a saber cuál de ellas es más probable? Bueno, la estructura más probable va a ser aquella siempre que no tenga cargas formales, es decir, que sus cargas formales sean de 0 en todos los átomos. Si no existe una estructura de Lewis donde solo tenga cargas formales 0, vamos a elegir aquella donde la carga formal negativa le corresponda al átomo más electronegativo de los que tengamos en la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, ¿qué elementos tenemos en nuestro compuesto? Tenemos oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál de ellos es más electronegativo? El oxígeno. Nosotros podemos checar una tabla de electronegatividades y comprobar que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces, de las estructuras de Lewis que tengamos, vamos a preferir aquella donde al átomo más electronegativo le toque la carga formal negativa. Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esta estructura de Lewis, la primera. A este primer átomo de oxígeno le toca una carga formal de 0, ok, eso está bien. Recuerden que preferimos que tengan cargas formales de 0. Luego el átomo de oxígeno de la derecha tiene una carga formal de menos 1, ok, tal vez eso pueda funcionar porque el átomo electronegativo, más electronegativo, tiene una carga negativa y por lo tanto el menos electronegativo debe de tener la positiva. Esta puede que sea, vamos a checar las otras dos. Esta segunda estructura de Lewis, en el nitrógeno tiene una carga formal de 0, ok, está bien porque recordemos que preferimos cargas formales 0. El átomo central de oxígeno tiene una carga formal más 1. Esto ya nos dice que esta estructura de Lewis ya no es probable o es muchísimo menos probable que la anterior. ¿Por qué? Porque aquí el oxígeno ya tiene una carga de más 1 y recuerden que el oxígeno, al ser más electronegativo que el nitrógeno, debería de tener una carga más bien negativa o no tenerla positiva, porque acá tenemos también un átomo de oxígeno que sí que tiene una carga negativa, pero este de aquí del centro tiene una positiva. Entonces esta estructura de Lewis ya no es probable o es mucho menos probable que la anterior. Chequemos la tercera estructura de Lewis. Para este el átomo de nitrógeno tiene una carga formal de menos 1, el oxígeno tiene una carga formal de más 1. Aquí ya nos dice que esto no está bien, porque el oxígeno, recuerden que es preferible que sea negativo, como es más electronegativo que el nitrógeno. El oxígeno debería de ser negativo, tener una carga formal negativa, y el nitrógeno una carga formal positiva. Entonces aquí vemos que están invertidos. Esta estructura de Lewis ya no es probable o es mucho menos probable que la primera. Pero les quiero repetir que las tres son correctas, es decir, ninguna de ellas viola alguna ley, algún principio, nada. Todas tienen los mismos enlaces, tienen el acomodo, tienen los electrones no enlazantes, todas son correctas, pero que sea probable solamente la primera. Entonces, como conclusión tendríamos que la más probable de las tres es nuestra primera estructura de Lewis, ya que la carga formal negativa le corresponde al átomo más electronegativo, que es el oxígeno. Espero que hayan entendido este largo video, que hayan comprendido bien, que les haya gustado, que haya despejado alguna de sus dudas. Si tienen todavía dudas pueden dejarlas aquí en los comentarios en el video. Si tienen cuenta pueden darle me gusta al video, eso me haría muy pero muy feliz. Pueden suscribirse al canal para que los videos les lleguen en automático. Pueden compartirlo con sus amigos, y si no tienen cuenta en YouTube, pues bueno, me conformaré y me alegraré mucho de que a ustedes les haya gustado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós.